Piensa Humano Podcast. Bienvenido a este espacio de Piensa Humano, un lugar para conversar con amigos y con historias interesantes, historias de vida, de personas que piensan por sí mismos y se cuestionan distintas cosas. Y aquí hoy día estamos con un amigo, hasta hace 5 minutos virtual, Sí. y desde hace 5 minutos un amigo ya íntimo, ¿no? Claro. Carlos Costa, un amigo que se dedica a la enseñanza, pero hoy día queremos no verlo como profesor, queremos conocer su historia, qué lo llevó a dedicarse a la enseñanza, por qué se fue de España. Ojalá que nos cuente todas esas aventuras. Bienvenido, Carlos, este día. Pues bien hallado, muchas gracias. Ha sido una alegría conocerte personalmente. En lo físico, cuando ya las personas transmiten la energía, y es muy bonito. Porque además recién, hace 2 semanas que llegué desde África aquí, hacía 6 años que no venía. Y claro, estoy un poco en shock, ¿no?, de cómo ha cambiado todo tantísimo, porque desde antes de la pandemia, lo dejo bien claro. Claro, todo ese quiebre. Claro, he visto todo el quiebre muy brusco. y esto es impresionante. Y además la carga emocional de reencontrarte con un montón de gente que... Claro, ha sido que- muy bonito que porque te quiere. quieras o no, 6 años fuera, o sea, hay un desarraigo. Es como si te hubieras llevado una maceta y con las raíces, Sí. y y ha sido una conexión muy bonito, y encontrarme contigo y con mi primo y con con el otro, con los amigos de toda la infancia, de toda la vida, los paisajes, los aromas, los olores, y todo eso es muy bonito. Y luego también la parte esa virtual, como diríamos, electrónica, que todo ya ahora mismo todo es un digital y muy complicado, muy complicado. Yo que soy la rana que entro ya en el agua hirviendo, ¿no? ¿Sabes la historia, el efecto rana, verdad? Y es bastante chocante. Bueno, un poquito antes nos estabas contando de tu pasado como comunicador y como actor. Cuéntanos un poquito esa historia que no terminaste de contarnos. Sí, bueno, la última experiencia como actor fue en una serie, no era actor puramente, era más bien figuraciones especiales, pero una serie de estas, ¿cómo se dicen? Bueno, de muchísimos tiempos, llevaban pues como 200 capítulos. Y entonces Era algo largo, sí, ¿no? sí, se llamaba Rayán en Andalucía. Y bueno, pues a los figurantes especiales, como éramos casi actores y eso, pues nos contrataban de diferentes papeles. Una vez salías de malo, otra de bueno, otra de putero, de cualquier cosa. Y hasta antes la protagonista nos decía que... Sí, en una vez me tocaba, era una de las protagonistas era prostituta o medios prostituta escondida, entonces yo era cliente era un ejecutivo cliente. ¿Y cómo hacías para cambiar de personaje? Pues a mí es que yo disfruté mucho, Ya. disfrutaba mucho, entonces me gustaba, la interpretación me gustaba, y me metía en los papeles, y yo creo que es eso, pero todo en la vida, ¿no? Que Un juego. es un juego, es disfrutar, hacer lo que te gusta. Y por eso me contrataban, y ya me querían contratar para a una serie ya como actor. Y lo que pasa es que cuando me avisaron yo ya estaba camino de África y les Esto dije... fue hace muy poco. O sea, No, fue hace 16 años, sí. Ah, Sí, era una serie de Antena 3 que era de historia, o no sé qué, sí, no sé qué historia, pero era de historia, ya. sobre el tiempo de los griegos o no sé qué. Y ya estaba en el desierto, pleno desierto, y les dije, habéis llegado tarde, no voy a dar la vuelta. Y me ofrecían un buen pago y eso, pero no. Entonces, ¿hace cuánto que te fuiste a África? 16 años. 16 años. ¿Y hace 16 que no venías? No, ahora No, hace hace 6. 6. Ahora hacía 6 años Viniste que no antes. venía, sí. ¿Y por qué ese viaje a África? ¿Por qué África? ¿Por qué África? Uf, bueno, eso ya es larga historia también. Me tengo que remontar al año 88, si no antes, en un viaje que hice a África, el primer viaje que hice a África. Y donde estoy viviendo fue el país que más me gustó en aquel tiempo. Era jovencito, tendría 20 y tantos,
Y me acuerdo que en una playa de una isla, porque allí en este país, en Guinea-Bissau, hay un archipiélago muy, muy bonito. Había en una playa de una de estas islas, había un viejo hippie holandés. ¿Ya? Y el hombre me decía, yo le decía, ¿y tú qué haces aquí, no? Dice, yo he venido a morirme aquí. Dice, en vez de jubilarme y ponerme delante de una televisión a hacerme viejo y morirme, he venido aquí. Dice, como ves, esto es el paraíso. Y ahí yo me quedé con la cosa y dije, pues yo haré lo mismo, algún día haré lo mismo. Lo que Para pasa es que mí, no he esperado a morirme o a tener una pensión, sino ya con 40 y tal, pues dije, me voy y me vine. para mí África es un misterio, Sí, pero me imagino que es muy virgen todavía en mm, cuanto a paisaje y también en cuanto a muchas cosas por hacer, ¿no? O claro. sea, ¿y cómo te ha ido por ahí? Bien, hay de todo. No puedo decir que todo es fantástico, porque tiene sus dificultades como todo en la vida, el yin y el yang, el equilibrio. Sin embargo, no me arrepiento para ¿No te nada. arrepientes de Al vivir? contrario, o sea, para mí es un antes y un después. Y respecto a lo que tú dices, que es un misterio, para mí también era un misterio hasta que descubres que, que es bonito vivir en el misterio y que realmente es un sitio donde es muy fácil reconectar contigo mismo. O Aquí va todo hacia afuera y allí, digamos, lo espiritual está en lo cotidiano. O sea, aquí claro, lo espiritual es no como, es una bueno, moda, exactamente, terminas de trabajar y te vas a un ashram o te claro. apuntas a una secta Apaga o, la televisión y te pone exactamente. Allí en no, modo allí, zen. claro, estás desayunando y ves a uno allí y empiezas a hablar de cosas o todo lo que es espiritual y todo eso está mezclado en la vida, es un común denominador. ¿Y por qué hay un proyecto de educación? Bueno, pues sabes que yo después de que dejé todo el tema porque eso del cine lo estuve haciendo en paralelo ya dentro del mundo de la botánica, herboristería, permacultura en España, ¿no? Porque me ofrecieron un buen trabajo, que era poco trabajo y bien pagado. Sin embargo, ya después de que vine de África, ya comencé en el mundo sobre todo de la botánica. Tenía una finca grande aquí cerca de donde estamos hoy, que por cierto el otro día fui a visitarla, a Ah, reencontrarme con mis plantitas, que hubo un incendio y nos han quemado. ah, qué Además ellas bien. me llamaron y me dijeron que estaba pasando eso, y yo llegué y sabía que nos habían quemado y estaban allí esperándome. Tú dices, tus plantas te llamaron. Sí, sí, ¿Y sí. cómo sientes eso tú? Pues que aprendes a escuchar. Cuando aprendes a escuchar, pero para aprender a escuchar primero hay que escuchar a los congéneres. Muchas veces tenemos el defecto los humanos de que no sabemos escuchar. Tú estás hablando y yo ya estoy pensando que te voy a ¿En qué te responder. voy a responder? Por Claro, eso yo te decía que esta conversación me gusta que sea así espontánea, claro, porque yo no estoy pensando en las preguntas, simplemente estoy interesada en lo que tú claro. me estás diciendo, ¿no? Sí. Esto de conversar con las plantas, me llegó muy profundo lo que acabas de decir, porque cuando niña, y bueno, y todavía de repente de hecho, hoy día mismo me levanté muy temprano, estábamos con este grupo de amigos Sí. celebrando el cumpleaños del doctor Hammer y todos estaban durmiendo y veo unas plantas y como que me dijeron, tengo sed, Tengo claro. por favor, riégame. Y fui a buscar un Es que no es una cubo, fantasía. es que no es una... Y de niña lo he sentido, claro, y no se puede hablar con cualquiera, ¿no? Claro. Y Sí. bonito que lo hayas dicho porque nunca lo había escuchado a nadie Sí. decir, las plantas me avisaron. Y además, fíjate que eso ya te da pie a cuando la gente dice es que las plantas curan y tal. En realidad no es que curen, la planta es tu aliada. Y entonces ella se comunica contigo y te facilita y te da la visión y te enseña el camino, porque ellas son muy perceptivas. Y cuando tú me dices que si yo enseño, yo lo que hago es percibir. O sea, cuando estás enseñando, estás compartiendo. Pero tiene un proyecto como de universidad, ¿no? Sí, digamos oficialmente el tema de universidad es complicado, o sea, está en marcha y ahora cada vez más avanzado. Lo que pasa que el tema de universidad es algo del programa, del sistema, de la Matrix, ¿vale? Entonces, hay que saber, requiere diplomacia, requiere conocimiento, requiere paciencia
y seguir haciendo, ¿vale? No tengo universidad, sin embargo, estoy haciendo lo mismo que si tuviera la universidad. Pero ¿qué concepto tienes de universidad? Porque yo antes decía universidad, para mí era universo, ¿no? Ampliar el conocimiento. Pero si tú te vas a la palabra, la etimología es universo, como Sí, versión. una sola versión de los Sí, hechos. sí. Y cuando me entero de eso, Mm, yo dije, oye, yo que valoraba tanto haber pasado por la universidad y qué sí. sé yo. Bueno, para mí fue un Mm. aprendizaje. Sí, por eso te digo que para mí lo de la universidad es quizás cara al exterior, ¿Mm? es un poco de marketing, ¿vale? Ya. Para dar una información como diciendo, oye, esto va en serio, no es tontería, ¿no? No es una chapuza o que un tío que sale ahí hablando de tonterías. De alguna manera darle un rango, ¿vale? Claro. Ahora bien, es lo que te digo, lo importante es hacerlo. O sea, yo no espero a que me digan, usted ya es una universidad, ya puede dar titulaciones, Poder ¿no? funcionar y llegar a la gente, Entonces yo ¿no? voy haciendo. El día que quieran decir eres una universidad, me cogerán laborando, ¿no? Compartiendo. Pero tu proyecto era hacerlo, me imagino, Mm, en terreno, claro. en donde estás O sea, viviendo. la universidad es un apéndice de todo esto. Así. O ¿Y lo sea, virtual cuándo surgió? lo surgió en la pandemia. Ya. Claro. O sea, ya antes sí tenía página de Facebook y estas cosas y era algo conocido. Tenía la web. Lo que pasa que, claro, ahí hubo un cierre de todo, en todos los sentidos. Y coincidió también con los proyectos en Senegal. Entonces me desplacé a Guinea-Bissau y como no tenía nada que hacer, mejor que hacer, pues dije, bueno, pues venga, vamos a probar. Y fue todo rollo autodidacta, o sea, darle que te pego, empecé entrevistando amigos. Oye, ¿te apetece y tal? O alguien que había viajado mucho, digo, hablamos de tus viajes, venga, pues va. Y hoy me he encontrado con él, bueno, somos amigos, con él ya nos conocíamos de antes. Sin embargo, pues hoy hemos estado hablando, rememorando los primeros programas que hicimos juntos. Y ahí, bueno, yo te conocí hace un par de años ya, Sí, ¿no? o más. O más, sí, claro, Mm. porque cuando... En el 22 creo que nos conocimos. sí, sí, sí. Y José Luis habló después que Sí. yo de Ley Natural, de Y ¿cómo se llama? El de Almería. Sergio Arboleda, fue Sergio el que nos Arboleda. Él contactó. fue el que nos puso en contacto, exacto. Sí, para hablar de Germánica, ¿no? Mm, Y, y yo tengo la idea de que tú tenías como varias áreas mm, dentro de este canal, sí. Oasis, ¿no? Tenía una parte dedicada a la salud Mm, más convencional, otra parte dedicada a la permacultura, y abriste un espacio mm, a la Germánica. sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo me dejo llevar por la vibración, porque las plantas es lo que me han enseñado. Entonces sentí, también tengo que confesar que yo tengo una parte germánica, por parte de madre soy alemán Ah, de origen, mira. o sea que soy medio... Entonces, claro, a mí me resonaba bastante, ¿no? La germánica y la forma de comunicarse de Hammer. Y luego vi que hay mucha coherencia dentro de lo que es la medicina germánica. Que luego, bueno, yo pienso ya personalmente, o yo, que luego cada uno siempre mete de su parte, ¿no? O su personalidad en ello. O sea, cada uno tiene su propia visión de las cosas, ¿no? O su interpretación, Exactamente, ¿no? claro. O a la hora de aplicarlo, pues cada uno, ¿no? Lo que pasa es que a mí me gusta centrarme en el mensaje y lo que me transmite ese mensaje, y a mí siempre me ha transmitido mucha coherencia. Lo que yo siento de la germánica. Y a mí me ayuda y tiene sentido. O sea, la germánica no es algo que sea una barbaridad, ni mucho menos, porque por mucho que sea un nuevo descubrimiento, son leyes eternas, o sea, que eso Claro. ya existe desde que... Desde que existe la vida. Exactamente, entonces vale, no es nada nuevo, es nuevo que lo hayamos descubierto, ¿no? Claro. Y que haya sido un señor alemán, ¿no? Que digamos, lo adereza con esa cultura germánica antigua, ¿no? De la cultura, ¿no? Casi a mí me recuerda mucho a Goethe, Ah, ya. porque Goethe era un dramaturgo, poeta, filósofo y botánico y médico. Entonces, claro, la visión de Goethe, a mí cuando yo escuché a Hammer,
dije, me recuerda siempre a Goethe, siempre me lleva a Goethe. De Goethe es de ver el maravilloso. todo, ¿no? No solo una parte, no ver la salud como, Claro, como algo del cuerpo, sino claro, es como del todo, es que es algo, algo espiritual, claro, es algo lógico. espiritual. De Claro. hecho, Hammer habla mucho de las plantas, de que cuando uno entiende la germánica, respeta a los otros seres, animales Claro. y plantas, incluidos de respetar la presencia Claro. y la conexión que tenemos que tener con todos los otros seres, porque Claro. tendemos a separarnos naturaleza, Ángela lo comentó en un podcast, de separar naturaleza del humano. Cuando somos parte, cuando logramos entender eso, ya no tenemos una relación utilitaria con los Claro. otros seres. Precisamente eso es lo que te quería comentar, que cuando descubres el espíritu de las plantas, cómo se comunican contigo, cómo aparecen. Te estaba hablando de este jardín ahí en esa finca Sí, que yo sí. tenía, que de hecho, dicho sea de paso, el ayuntamiento del pueblo eso se quedó porque hubo una serie de problemas con un señor que lo compró hace años y me lo quieren devolver. Y bueno, después que pasó este episodio del incendio y tal, y se comunicaron, claro, yo las vi allí y me acordaba de cómo ellas vinieron allí. No son plantas que yo, menos un madroño y un nogal que están allí todavía. O sea, árboles, moreras, que eso sí los planté yo. Lo que son plantas Y aromáticas surgieron. venían, aparecían y no nunca habían estado allí, aparecían. Y había ahora mismo estaba todavía la ruda, la salvia amaro. Es decir, que había una serie de plantas que estaban allí todavía y llegaron y yo sentía como estaban contentas de verme. Dicen, hemos No, sobrevivido, estamos aquí. El madroño que yo sembré estaba inmenso, qué bonito. árboles de los cipreses y todo eso, que son árboles muy conectados con el espíritu, con la hospitalidad. Antiguamente, cuando tú ibas por los caminos, no la gente en las diligencias o a caballo, cuando veías un ciprés significaba no un cementerio, sino hospitalidad. Es decir, que había una posada allí donde tú podías pasar la Ah, noche. Entonces era el cartel indicativo. de que era un refugio en el Es un fondo. refugio, efectivamente. Por eso los cipreses en el cementerio es que brindan la hospitalidad al difunto, Ah, porque mira. la visión de la muerte va más allá de estos tópicos, ¿no? Porque en cada cultura la visión depende de esa cultura, ¿verdad? Y claro, las plantas están relacionadas con nosotros desde siempre. Y siempre las he visto como aliadas. De hecho, yo pocas veces me he tomado infusiones, a veces sí, porque además la planta se entrega, ¿no? Porque ellas conocen que son seres inmortales, solo que en su forma tridimensional es temporal, como todos, ¿no? Como todos nosotros. ¿Verdad? Entonces el punto de las plantas es precisamente cuando tú te comunicas con ellas, porque ellas ya de hecho por defecto se comunican contigo. Otra cosa es que tú te des cuenta. Claro, porque bueno, todos los seres se comunican, Claro. hay una comunicación. Esto del jardín también es que me estoy sintiendo tan identificada con todo lo que estás diciendo, porque yo llegué a vivir a un pueblo de Granada y era una siembra, ¿no? De cereales, cebada, avena, el lugar donde estamos Llegaste. viviendo. Y claro, todo el mundo decía que había que arar, que se dije, no, yo quiero que dejar tranquilo. Y fue una dificultad porque todo, bueno, esta tonta no sabe lo que está haciendo. Eh, y empezaron a surgir, todos los años aparecen especies nuevas. Es que, Claro. y José Luis me dice, esto yo nunca lo había visto aquí. Mm, O sea, y no lo llevamos nosotros, empezó a surgir. De hecho, incluso una higuera brotó una nuez, o sea, un nogal, ¿cómo le dicen ustedes al nogal? Al nogal. Noguera le dicen. Sí, o nogal también se le llama, Sí, según el pueblo. y había una nuez que estaba dentro de un calcetín y brotó porque se dejó tranquilo todo, Claro. ¿cierto? No se aró. Y bueno, y flores distintas, pequeñitas, claro, porque como es una zona un poco difícil para la vegetación. Y al principio, claro, había así un esfuerzo para hacer un jardín, y qué sé yo, y ahora, como, haga lo que quiera.
haga lo que quiera, Claro. y se ve hermoso esa diversidad. Ahora que se puso de moda esto de la modulación, ¿no? A través de las 5Gs y todas estas Sí, historias, las plantas eso ya lo hacen con nosotros. Ese nogal quería ir allí, él sabía, a lo mejor vivía, esa nuez estaba en un nogal a 200 kilómetros. Y ese nogal o esa nuez te va a influir a ti para que tú la cojas, la metas en el calcetín y te la lleves. O compres unas nueces. O sea que muchas veces te crees tú que tú has comprado la planta y que la vas a plantar tú por propia decisión. Pues no. A veces sí, pero otras sí. veces no. O sea que y eso muchos biólogos, los buenos biólogos, esos que no creen en el clima cambiático Sí, y los sí. auténticos, Clima cambiático. dicen que todas las plantas son nómadas, viajeras. Fíjate, siendo que están en su sitio, ¿no? Por eso son tan perceptivas, porque están ahí siempre y entonces perciben. Es más, cualquier planta, tú observas una rosa, ¿verdad? Es bella, pero ella ¿cómo sabe que es bella? No tiene ojos para verse a sí mismo, autocontemplarse. Pues ella utiliza tus ojos para contemplarse. Fíjate la conexión, cómo funciona el tema. Para saber de su belleza. Exactamente. Una montaña también. Bueno, ahora que estás diciendo todo esto tan poético, Sí. me he acordado que eres un poeta también. Algo. Sí, sí, te he leído algunos poemas muy profundos y siempre como esto de la naturaleza en tus palabras, ¿no? ¿Y de dónde viene esa beta? Cuando... Porque, porque la naturaleza es muy inspiradora y viven las musas ahí, las ondinas, los elfos, los duendes, lo que llaman elementales de las plantas, son sus espíritus. Si tú vives en calma en la naturaleza, es lo bueno de la naturaleza, que te ayuda, ¿no? De hecho, es terapéutico, ¿no? Estar en la naturaleza te facilita la introspección, conocer tus problemas, tus choques biológicos, conflictos, lo que sea, ¿no? Porque está lleno de aliados, están allí para ayudarte, simplemente. Es que la naturaleza es un ofrecer, es un dar. ¿Por qué? Porque la naturaleza sabe que cuando trasciendes la tercera dimensión, ¿no? Solo te llevas aquello que has sembrado, fuera de las tres dimensiones, ¿no? Lo que siembras en las tres dimensiones es la semilla. Entonces, ¿no? A Sembramos ver, semilla. explícame un poco más eso. Pues tus hijos. Tus Ah, hijos es la semilla, es lo que queda en estas tres bueno, dimensiones. sí, Claro. Y las sí. plantas igual. Y sin embargo, más allá de las tres dimensiones, por ejemplo, el elemento éter se encuentra en los aromas. En alemán, precisamente, no se dice aceite esencial, a la esencia, al perfume. Se le dice etherisches Öl, aceite etérico. O sea, el elemento éter. Conecta directamente con la pineal porque entra por aquí, ¡tac! Y entonces ahí viene la conexión. Entonces, se habla mucho de la clariaudiencia, de la clarividencia. También existe la clariolfativa, ¿no? Bueno, de hecho, el olfato es el sentido que está más, el primero Sí. Por eso que, se que nos dice, conecta apenas claro, nacemos tienes con el mundo. olfato, tú tienes olfato, o el policía que tiene mucho olfato. Y hay una novela que todo el mundo conoce, el perfume, que ya realmente ahí está. Si lees el libro, la película es una cosa, sin embargo, si lees el libro, ahí viene todo esto, te está explicando lo que hay. Sí. Yo he pensado justamente cuando, conociendo la germánica y entendiendo el conflicto asociado al olfato, que esto huele mal, esto Sí, apesta, sí, ¿ya? Claro, nosotros percibimos a través del olfato, nos damos cuenta antes que con los ojos, sí, ¿cierto? claro. Si este hombre es bueno para mí, si esta persona es amistosa, si este es un enemigo. Y digo, claro, han hecho las cosas tan bien para que nosotros no nos conectemos con esa, que en el fondo la gente llama intuición, pero viene con nuestros sentidos, todos nuestros sentidos Claro. colaboran en ello. De que el tema de los perfumes, ahora todo está perfumado, Claro. incluso el bebé, hay colonias para bebés, cuando los Sí. bebés tienen ese aroma exquisito, ¿Para qué no? que, ¿para qué no?
y cómo eso puede llevar a que un niño, por ejemplo, no se conecte totalmente con su madre, Claro. porque la madre tiene un aroma que él reconoce en el parto y después la madre anda con un perfume que le puede ser incluso irritativo para Claro. el bebé. Y ahora los ambientadores, Mm. entonces tú no, el desodorante, o Claro. sea, tú no sabes quién es quién, hay un Claro. montón de confusión porque los aromas nos llevan a tener distintas sensaciones y Claro. ya no podemos saber bien quién es el que está Efectivamente. enfrente. Tú fíjate, por ejemplo, los peces, ¿no? Un tiburón o una piraña. Tú les dejas una gota de sangre en el mar y aparece a lo mejor un tiburón que está a 50 millas náuticas y, ¡plac! Y llega allí y dices, ¿cómo es posible? También en la vida real. Yo, además, esto forma parte de mi vida, hace también más de 30 años, estuve como 3 años trabajando como el Frank este de la jungla, trabajaba como ¿Ah, herpetólogo sí? con serpientes y extraíamos veneno para... No era tan así, por decirlo de alguna forma, me suena un poco chabacano toda esta historia de este hombre. Extraíamos el veneno de las cobras y eso para crear antivenenos. O sea, los Ya, antivenenos se hacen con el propio veneno. claro. Entonces El antídoto, digamos, el ¿no? antídoto se hacía con... Entonces yo extraía veneno de las serpientes y teníamos todo tipo de... Yo estaba trabajando con cobras, víboras, de todo. Que fue una experiencia para mí de las más Qué intensas fuerte, y ¿eh? bonitas de mi vida, en todos los sentidos, porque aquello era una comunicación. Y una Esto, cosa... esto en África, me No, imagino. aquí. Aquí, Ah, y sí, aquí sí. hay todo, y esas serpientes de dónde Sí, sí, venían. además eso, aquello fue una historia súper esotérica porque yo conocí yo estaba en un jardín botánico trabajando y entonces apareció ahí un señor que era herpetólogo alemán también, curiosamente, y Todo te lleva a tus raíces, ¿no? sí, entonces el tío, me pongo a hablar con él y me dice, ¿tú hablas alemán? Digo, sí. Dice, mira, es que, claro, él hablaba solo alemán, es que acabo de abrir un jardín de serpientes y hacemos esto y esto y esto. ¿Quieres trabajar para mí? Digo, ¿por qué? Dice, porque hablas alemán. Digo, me ¿En interesa, ¿no? serio? Y veo que eres una persona abierta y comunicativa y me interesa. Digo, bueno, si me pagas bien voy. Digo, pero yo estaba asustado. Tú, tú te abres a todas las Sí, posibilidades, yo me las abro. aprovechas. Sí, porque tengo un problema que no detecto, no tengo miedo. No porque sea valiente, ¿Ya? sino no lo detecto. Soy como, creo que soy, no tengo carencia de entender el miedo, ¿no? O sea, puede estar pasando algo allí, me parece, no sé, es algo que no funciona Pero bien. ahora sí sentiste un poco de Sí, respeto, pero ahí ya temor, dije, claro. uff, esto, serpientes, te imponía, ¿no? No miedo, pero sí me imponía mucho. Y bueno, y se me dice, bueno, pues vente mañana y lo ves. Digo, vale, pues yo me fui para allá al día siguiente y lo vi. Y me llamó la atención y digo, bueno, curioso, ¿no? Y además me ofreció a nivel económico para que no, Bien, el riesgo. para que no me lo pensara mucho. Y bien, y entonces pues me dejó allí. Entonces me pone allí, me explica todo, dice, me voy de viaje a África por más serpientes. Digo, ¿me vas a aquí dejar solo? Si yo no tengo ni idea de esto. Y ahí sí ya sentía hasta más que respeto, ¿no? Ya prácticamente, uff, aquí esto me deja... Dice, pues ya te he contratado, quédate aquí, ya te apañarás. Digo, pues nada, ahí seguí. Y entonces este hombre tenía el récord mundial de permanencia con serpientes venenosas en una jaula como esta habitación ¿Ya? de cristal, 40 serpientes venenosas durante 90 días, durmiendo, comiendo, Encerrado completamente. encerrado. ¿No? Y tenía el récord mundial Guinness, además se llama Jürgen Herger, que cualquiera lo puede Lo puede averiguar, buscar. y llega el 2 de agosto y aparece allí, de vuelta del viaje, 3 meses después. ¿Y qué fue, cómo fue convivir con serpientes? Es que es un Espérate, animal tan especial. pues vas a ver, espérate. Llega el hombre y el 2 de agosto es mi cumpleaños. Y llega él y dice, hoy nos vamos a ir a cenar por ahí porque es mi cumpleaños. Digo, hombre, qué casualidad también. No te Y puedo yo había creer. contratado a un chaval del pueblo para que me ayudara, que venía y me traía culebras, porque teníamos todo este tema como una albufera, o sea, estanques de agua. Entonces me traía serpientes y me ayudaba. Y también cumplía años el mismo día, No te- los tres, o sea, tres Que personajes en un trabajo así.
Y O sea, hay que nacer el 2 de agosto para que te guste trabajar con sí, serpientes, ¿no? se ve que es una cualidad de los 2 de agosto, que luego es el día de los ángeles, Nuestra Señora de los Ángeles. Y el hecho es que lo de las plantas, lo de las serpientes que me dices, cómo es el convivir, ellas se rigen por el olfato. Por eso me ha venido el tema de... Entonces ellas casi no oyen, no tienen un aparato auditivo, pero casi no funciona. La vista, pues, tampoco así, no tienen párpados, entonces mantienen la vista fija y todo a través de la lengua es como se erige el olfato. Entonces perciben todo. Yo me acuerdo que cuando les traíamos ratones para darles de comer, se los dejaba suelto por allí y ellas las buscaban. Pues nada más que incluso a 60 metros ya percibían que enseguida ya se ponían... Ya viene la comida. Ya se ponían alerta, ¿verdad? Y con nosotros también tenían percepción. Y también, igual que las plantas, yo aprendí a comunicarme con las serpientes. Tuve varias experiencias muy fuertes, esotéricas, donde yo he llegado a estar hablando con una serpiente. No, ella me hablaba a mí y yo la escuché. Y entonces ya a partir de ahí comprendí cómo funcionaba el sistema de las serpientes. Y eso fue también un cambio, esa experiencia fue un cambio. Por eso no me gusta la gente que hace espectáculos, espectáculo con animales. Con el tema de las serpientes, ¿no? Porque para mí tienen, claro, luego ahí ya entra en toda la simbología de la serpiente, el tabú, Adán y Eva, claro. La sabiduría, el caducio de Mercurio. No tiene mucho prestigio, ¿no? la serpiente, claro. Por un lado, porque luego tienes el culto, ¿no? De hecho, la sabiduría hiperbórea y todo esto habla de la serpiente. De la serpiente, ¿no? Y la sabiduría. O la Kundalini, o el Quetzalcóatl, ¿no? La serpiente emplumada. En fin, ya ahí me empecé a investigar y dices, qué mundo, ¿no? Más maravilloso. Eso sí, aquí en la cultura judeo-cristiana, pues la serpiente es, wow, el diablo, ¿no? Claro, exacto. Hay una estigma con la serpiente. O sea, la mayoría, yo creo, ante una serpiente siente temor, ¿no? Sí. En el momento que las conoces, lo pierdes. A mí me fue fácil perderlo, porque ya te digo... Porque en el fondo no son agresivas, ¿no? No, ya huye. Son Lo que pasa es que como son venenosas, pues claro, cuando mata a alguien, pues dicen, esto... Y es verdad. Ahora, si no tienes miedo, yo en África... Hay más serpientes que aquí en Europa. Y muchas veces voy a cogerla una y como me vean los locales y dicen, ¿estás loco? ¿A dónde vas? Y salen todos corriendo y yo voy a coger la serpiente para quitarla. Y si está ahí en la aldea, pues la cojo y la llevo por ahí. No la cojo con la mano, pero a veces sí. A veces pues cojo un trapito y pum, la cojo del cuello, como ya sé cómo hacerlo. Y ya me la llevo por ahí, ¿no? No las mato, yo no mato las serpientes. Para nada, ¿no? Porque cumplen su función y bueno, yo las llevo por ahí. No soy de la protectora de serpientes tampoco. Me parece todo un circo, todas estas historias. Sin embargo, pues las respeto. Y me gustan porque son fascinantes los diseños, los colores, las actitudes. Hay unas serpientes que son increíbles, o sea, el comportamiento. De hecho, cuando se aparean, y eso es alucinante, la forma que... se tienen cariño, te las ves y dices, igual que un perro lo ves que es muy animalesco, ¿no? Un caballo o algo, ¿no? Es pim, pam, 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 ¿no? Las serpientes se Hay un ritual. Y se están allí como si estuvieran acariciándose y es algo alucinante verlo como lo hacen, ¿no? Sí, en África, bueno, uno tiene la idea de que hay muchos animales, pero en un territorio tan grande, donde tú vives, tienes que convivir con muchos animales. Ahora que estás hablando de las serpientes, me imagino que... Allí hay bastante, sí. Según qué zonas hay cocodrilos, en otros sitios no. Hay monos, cerca de allí hay jirafas, en algunas zonas hay elefantes, no muy lejos de donde yo vivo. Ay, qué bonito. Hipopótamos, hay unos hipopótamos ahí en el archipiélago de las Villagós, que son hipopótamos de agua salada, que tienen un carácter muy diferente al del río, ¿no? Al habitual. Son más pequeñitos y más tranquilos, ¿no? Y tú eres un habitante más de ese mundo, ¿no? De ese entorno, sí. Qué distinto, porque la convivencia en los países occidentales, la convivencia con los animales, a través de la posesión de un animal, ¿no? La mascota, claro, la mascota que es una relación no de igual a igual, claro, ¿no? o industrial también. O
o industrial o los zoológicos, ¿no? Claro. Que no hay esa relación de igual a igual, ¿no? Sino que siempre el ser humano por sobre el animal, sin preguntarle si quiere estar ahí Claro, o no. claro. Sí, porque hay muchos que son defensores y tienen la mascota y digo, bueno, pero la estás obligando tú también, Claro, ¿no? Y digo, claro. pues no, pero es que no la puedes hablar, no digas eres un perro. Se llama baby, pues dile baby como si fuera un ser humano. Y claro, ojo, no te equivoques, no es un ser humano, ¿eh? Claro. Biológicamente es otra Y tiene cosa. otras necesidades, porque Claro, los que tienen mascotas como que tratan de suplir las claro, necesidades del animal claro, según sí. la perspectiva humana. Ahora bien, yo no me meto tampoco, quiero decir, respeto que cada uno. Ahora no confundamos a los demás, ¿no? Si tú tienes esa necesidad o esa relación con los animales, no me digas que lo estás protegiendo porque no es su hábitat natural, ni siquiera de un perro, aunque el perro desde hace siglos se arrima al hombre, ¿verdad? Lo que pasa es que se arrimaba en otro contexto. Si hoy en día se Claro, tuviera que arrimar, no vendría un quinto piso a vivir contigo. claro. Y además no renunciaría a algo tan importante que dijiste delante, a dejar descendencia. Claro, claro. Porque finalmente siempre se habla de la vida eterna y hay muchos que creen, ¿cierto?, que después de la muerte van a trascender y van a volver o van a ir a otros planos, depende de la creencia de cada uno. Pero yo creo que la vida eterna es justamente el En lo tener biológico. descendencia y que tus genes se vayan transmitiendo generación tras generación. Por algo hay un impulso tan grande de todo ser vivo de reproducirse. De hecho, una planta, cuando las condiciones no son tan buenas, inmediatamente trata de sacar una flor o una semilla, ¿no? Claro, Y claro, cuando claro. las condiciones están muy buenas, saca hoja, y uno quiere que florezca, y la estresa para que salga una flor, Claro. ¿no? Evidentemente tienes toda la razón, porque es la forma de perpetuarse. Ahora vienen las tres dimensiones. Yo Claro. como entiendo y comprendo gracias a las plantas que existen otras dimensiones, que es como la capa de la cebolla, o sea, las tres dimensiones es la tercera capa, ¿no? Por poner un símil, ¿no? Una metáfora. Pues tres capas, pues la tercera dimensión. La siguiente capa es la cuarta dimensión. Entonces siempre hay una eternidad, porque tanto está en las tres dimensiones, nos perpetuamos como en otras dimensiones. O sea, no es que después de la vida haya vida, ¿no? Es que ya antes de la vida hay vida. Ya venimos, entonces más bien yo afirmo, no creo, sino afirmo que yo voy de donde vengo. Entonces, para mí no es algo a creer, sino a confirmar y a sentirlo y la misma vida, porque la biología mismo es espiritual. Sí, sí. Sin embargo, también es matemática y geométrica. 2 y 2 son 4, igual en la quinta dimensión o en el mundo espiritual. Si haces daño, vas a pagar, ¿no? Si haces bien, lo que siembras, recoges. Pero ¿tú crees que eso sucede en esta misma vida, digamos? ¿O Simultáneamente, sí. O sea, las tres dimensiones forman parte de todas esas multidimensionalidades. Lo que pasa que desde un punto de vista intelectual, pues como estamos en un procesador, tenemos un procesador preparado para estas tres dimensiones, en el momento que tú, para comprender eso, no es fácil explicarlo. Eso, imagínate un Windows, una PlayStation, no puede hacer las operaciones que hace un Windows 10. es como explicarle a alguien que vive en un dibujo, Exacto. explicarle cómo funciona un video, ¿no? Exactamente, claro, claro. Yo diría que... Si vives en dos dimensiones, vives en el plano, no existe el arriba y abajo. Y dice, ¿eso qué es? Es imposible. Además, de hecho, hay algunos dibujos o gente que lo explica así, ¿no? Igual si vives en una dimensión, vives de un punto a otro, en una lineal. Para ti, tu percepción de la vida, imagínate que eres un punto o una línea, entonces para ti es adelante y atrás y ya está. Y si vives en un plano, pues para ti es todo, sí, de aquí a allá, ancho, puedes ir a un lado al otro o para allá. Ya si vives en tres dimensiones, tenemos tres dimensiones, largo, ancho y alto. Ya estamos en el tema espacial. La cuarta dimensión es el tiempo,
porque es el tiempo que tardas en moverte. O sea, una línea cuando la desplazas crea un plano, y cuando desplazas un plano creas un cubo. Y ese cubo cuando se mueve, es el tiempo. Por eso nos pasa el tiempo a nosotros. No es que nosotros pasamos por el tiempo, el tiempo nos arrolla a nosotros. Nos pasa por encima, Estamos ¿no? supeditados, claro. Qué bueno. ¿Y tú, Carlos, crees en Dios? Bueno, según qué Dios. No, pero O sea, sí como creo un que creador. creo que hay por ahí uno que es un poco extraño ese señor, ¿no? Por decirlo de alguna forma. O sea, que no me cuadra, ¿no? Sin embargo, sí que creo que hay una fuente que unos la llaman Dios, otros la llaman Allah, pero creo que como por medio hay uno por ahí que anda tocándonos las narices. ¿Y eso lo dice por todo esto de la sabiduría hiperbórea? Por ejemplo, ellos también interpretan así. No Ok. quiere decir que yo esté plenamente de acuerdo con lo que digan estos o los otros, o los masones, o los gnósticos, o los sufís. Pero intuitivamente uno siente o tiene certeza de algún modo, que hablaste de la palabra certeza Sí, cuando hablaste de las sí. dimensiones, de que esto no es azar en el fondo. Claro, claro, eso es obvio, porque la medicina germánica muestra que nuestro cuerpo es preciso, Es preciso. es preciso, y eso Einstein decía que Dios no juega a los dados con nosotros, o sea que, bueno, pues ahí está la certeza, Que hay un diseño en el Claro. fondo para que las cosas funcionen, ¿no? efectivamente, ¿no? Y Ahora, ¿cómo lo llames tú? Eso ya es una cuestión muy personal. claro, Y claro. si yo me voy a pelear contigo porque tú le llamas Pipe y yo le llamo Juan, pues ahí es donde estamos metiendo la gamba hasta, Claro, hasta las yo uso trancas. la palabra Dios porque es como más conocido, ¿no? Claro. El concepto, pero puede significar tantas cosas. Yo cuando pregunto, ¿crees en Dios? La mayoría como que ya tiene un prejuicio con la palabra y Sí. dice, bueno, yo creo en la naturaleza, en la Claro. energía, pero lo que trato de expresar es que no hay azar, porque no han tratado de, como que está todo fuera de control y que puede pasar cualquier cosa y siempre hablamos Claro. de catástrofes o desastres naturales y cosas así. Hablaste de, ¿cómo dijiste? Cambiante climático, ¿cómo Sí, dijiste? si hago la broma, pues eso, el clima cambiático. El clima cambiático. Ayer hablábamos justamente con un grupo y le decía que así como nuestro cuerpo no está fuera de control, que todos los procesos de enfermedad tienen un control, un diseño, fases, y que el genio de Hammer pudo descifrar en su mayoría, ¿no? También nosotros somos un reflejo de lo más macro también. Claro. Entonces, con el clima, por mucho que lo manipulen, ¿cierto? O sea, por mucho que sequen aquí, el agua no desaparece, el agua Claro. se va a otro lugar, ¿no? Claro, no, es que va, no es que nada haya... se crea ni se destruye. Claro, estamos es como en un sistema cerrado donde Y siempre ha habido el agua cambio. se mantiene siempre. Siempre ha habido cambio climático. Claro. Siempre. Por eso las migraciones también. Yo no creo que sea cambio climático el hombre. Sí puedo decir de que con la contaminación pues son unos guarros, ¿no? Porque si tú llenas un río de plástico de mierda, eso es una guarrada, Sí. ¿vale? Y puede provocar ciertos cambios en la biología del lugar, incluso en los microclimas de cada sitio. Claro. Y si cambian muchos microclimas, puedes cambiar alguna cosa. Puede secar el río, pero esa agua se va a algún lugar. Pero vamos, si tú tienes un Ford Fiesta de gasolina, no significa que va a cambiar el mundo. Porque Claro. quien nos quiere vender esa historia y esa moto va con un jet privado y se va a Tokio a reunirse con la amante o a vender acciones de armamento o quién sabe qué, ¿no? O los políticos, ¿no? Se reúnen todos ahí en Davos y venga, todos van, ninguno va, yo no he visto a ninguno que vaya en un Seat Panda a esas reuniones, ¿no? Entonces, ¿por qué me obligas tú a mí? Y me echas a mí la culpa de que esto está cambiando, ¿por qué tal? No, eso no es que es mentira, o sea, no es que yo crea o no crea, es que tú crees en el cambio climático, no, es que es mentira. Siempre ha habido cambio. Groenlandia significa tierra verde, ahora está lleno de hielo, o sea que ha habido un cambio allí, una evolución Sí. climática.
Hay un Y luego sí hay historiador, ingeniería, eso sí que sí, hay, eso sí. es claro, intentan o sea, hay manipulación del clima, pero Puedes cambiarlo. manipularlo, pero no generar un cambio global. Hay un historiador italiano que justamente habla de la Odisea y, y empieza a comparar toda esta zona norte con toda la zona del Mediterráneo, Grecia, y cómo están replicados los nombres. Ujú, Y claro, dice, tú lees la Odisea y habla de un paisaje que no existe realmente en la zona de Grecia. Entonces, su teoría es de que emigraron, esos pueblos, era mucho más cálido en el norte antes, emigraron claro, hacia el sur buscando un mejor clima. Entonces, que claro. no es así, que esto haya sido estático, nunca estático. Nunca. O Es sea, que la la vida no vida es... se está... Claro, Mira, nos salió los dos al mismo tiempo. claro. La vida es movimiento. Bueno, yo quiero que nos hable un poquito de la germánica, qué ha significado en tu vida y seguramente va a aparecer Roberto, ¿no? Que hiciste un Claro. programa y sé que tuviste una amistad muy profunda con Roberto Guerrero, ¿no? Sí, bueno, era emocionante trabajar con él. Ahora mismo me emociona Sí, sí. el hablar de él porque era para mí un ser excepcional. O sea, si puedo, me pides una definición de su labor, de su forma de trabajar, más que trabajar, yo creo que a él no le gustaba trabajar, a él le gustaba lo que hacía, entonces para él no era un trabajo. Y me lo demostró muchas veces. Y entonces, y tenía esa capacidad de comprensión, ¿no? Era un ser que él no necesitaba estudiar mucho. O sea, él conocía la germánica, por supuesto, y se lo sabía de pe a pa. Sin embargo, era coherente. Con, Ay, qué bonita palabra, porque eso hace falta, ¿no? era muy coherente y tenía mucho sentido común. Sí. Pues sí, claro, tú tienes una persona que está en un límite ya del proceso del DHS o como se llame, ¿no? Porque yo tampoco soy un técnico de la medicina germánica. Que, claro, en ese momento, si te tocaba operar a una persona, la tienes que operar, ¿no? O sea, se acaba de despeñar por un coche, con un coche, ¿no? ¿Qué vas a hacer? No, no lo voy a operar porque vamos a ver cuál fue el conflicto porque se ha caído el coche, ¿no? A eso me refiero en el Sí. sentido común. Y por otro lado, luego esa faceta humana y de comunicación. O sea, tenía una forma de comunicarse que para mí era muy simple, sencilla, o sea, que cualquiera le entendía. Y tocaba el corazón de las Y personas. exactamente. Y entonces llegaba al fondo. Y eso yo sé que ha ayudado a mucha gente. Él ha ayudado a muchísima gente y cuesta creer que se haya ido. Sí, sí. Bueno, Roberto era de esas personas que, porque uno puede conocer la germánica desde la teoría, ¿no? Claro, Pero no tener idea de germánica. O claro, sea, sí, sí. porque la germánica te lleva a relacionarte de otras maneras, ¿no? Y algo muy profundo, pero hay mucha gente que la habla, pero no la siente. Claro, Y Roberto la hablaba y la tía. sentía. Y cuando enseñaba, a lo mejor la gente no entendía nada porque a veces justamente el lenguaje, la germánica es muy particular, Muy técnico, muy quizás. técnico, pero él lograba transmitir que la gente decía, "Ah, Lo he entendido. sí". Bueno, a mí fue mi segundo profesor y el seminario el primer seminario que fui con él, yo lo ayudé a organizar en mi ciudad. Y era un hombre tan sencillo. Yo lo defino como un hombre bueno, ¿no? Sí. Y yo lo conocí triste, con muchos problemas. Y después, el último año que le vi, que fue hace poquito, ¿no? Era lleno de alegría, que si yo estaba contigo en este proyecto, lo que dices tú, con mucho entusiasmo. Para él no era trabajo, le gustaba estar. No se No, cansaba. ni siquiera cobraba, o sea, era una persona que quería comunicar y se me decía, Margarita, sigamos con esto, hagamos. Y justamente fallece en un momento que estaba organizando un instituto latinoamericano de germánica, estaba con el proyecto contigo, teníamos otros proyectos juntos, estaba también haciendo cosas no con la germánica, sino también con huertas, cosas así. Y la gente dice, ¿y qué pasó? Claro, ¿No? sí, sí. Y
Yo creo que lo que sucedió y lo que sucede con mucha gente que está en la germánica, que tienen ese corazón que tiene él, es que se postergan Ujú. Sí, por esa necesidad de entregar, ¿no? Sí, hay que y, cuidarse a uno mismo también. claro, y yo creo que Mm, esa lección nos deja de mm, que es importante mm, dar, entregar, pero también es importante cuidarnos y usar este mm. conocimiento para nosotros. Efectivamente. Pues y ya respecto a... Yo en la germánica presiento además, que por ejemplo me sirve mucho para comprender todos los procesos de la permacultura, porque como son leyes biológicas, ¿Mm? la permacultura, la agricultura, el bosque, la naturaleza, las plantas, todos obedecen a las mismas leyes, a su manera, ¿verdad? Claro. Sin embargo, obedecen a la misma. Y eso a mí me facilita mi labor, ¿vale? Claro. La comprensión de las 5 leyes, la quinta esencia, ¿no? Que lo que hablamos de los eteris, eso, del éter, del quinto elemento. Todo esto me facilita, y en ese sentido el legado que ha dejado Hammer me parece muy interesante, muy ¿Cómo lo interesante. haces con la...? Porque cuando uno se dedica al cultivo de plantas, Mm, siempre eh, está la posibilidad de enfermedades porque son mm, seres vivos, ¿no? mm. ¿Te ha cambiado tu manejo entonces en ese aspecto de La comprensión. la comprensión? De por qué esta planta se enfermó. Claro, sí. Cómo se forman y es que normalmente cuando trabajas la permacultura, lo que haces es volver a la naturaleza, es decir, la verdadera profesora o la verdadera sabiduría está en la propia naturaleza. O sea, tú observas un bosque y ves que allí no hay competencia. No dicen, Claro. oh, la ley de la selva, ¿no? Precisamente es donde no hay competencia. Tú ves a una ceiba inmensa de 50 metros de altura y a su alrededor hay un montón de plantas conviviendo, todas. Una Y hierba de este tamaño y no se siente menos importante que... exactamente, porque todas son útiles y cada una, como son alquimistas, las plantas, porque ellas crean, son laboratorios vivientes, ¿verdad? O sea, tú tienes plantas que abres la semilla y contiene veneno. Y miras si tiene cianuro, por ejemplo, ¿cómo se llama? El ricino contiene cianuro. ¿Cómo sabe la planta fabricar ese cianuro? Si un laboratorio necesita ahí cuántos elementos y reacciones químicas para crear, ¿no? Y estudiar las moléculas y eso, y la planta sabe hacerlo, por naturaleza. Lo más curioso aún es que los elementos que componen ese cianuro a lo mejor no se encuentran en esa tierra. Y dices, ¿de dónde ha sacado, por ejemplo, la semilla del noni, el plomo que contiene sus semillas? Entonces, o bien lo ha comprado en el supermercado, cosa que es imposible, ¿no? O bien, o bien tiene un sistema de comunicación y de logística que le trae los elementos para alquímicamente producir ese Claro, plomo. hay mucha alquimia en la naturaleza. Claro. Entonces, Y un y montón eso es de cosas que no lógico. logramos Y comprender. eso es lógico y científico y demostrado ya. Sí. Porque los mismos servicios de inteligencia de los países estudian todo lo que pasa con las plantas a nivel telepático, que se han hecho, hay literatura para llenar esta habitación o un ordenador con 50 gigabytes de la información que hay acerca del poder telepático de las plantas. Por eso te digo, poder telepático de las plantas, por eso nos hablan y te digo yo que podemos escuchar. Y la telepatía no es algo raro, ni siquiera es un poder extraordinario, es un don que tenemos los seres humanos. De otra forma de Es comunicación. otra forma de comunicación, Sí. ¿verdad? Tú hablaste del bosque. Bueno, para mí el lugar preferido del mundo es un bosque. Y Claro. justamente por esto, porque cuando yo entro al bosque veo que todo puede convivir Sí. y, sin molestarse, ¿no? Mm, Y tú vas en 10 años más a ese mismo bosque, porque en Chile hay mucho bosque virgen, y sigue estando mm,
lo mismo, o sea, es ya como lo máximo en el desarrollo, ¿cierto? Donde todo puede convivir y ojalá alguna vez podamos ser parte de esa como visión, ¿no? Y me hiciste recordar, para darte un ejemplo de que en Chile hay un bosque, el bosque del sur húmedo, que hay un musgo, bueno, en realidad no sé si un musgo, pero bueno, un Olique, musgo, ¿no? claro, pero es un musgo que le llaman pompón. Y que tú caminas y es como una esponja, ¿no? Sí, como Puede retener no sé cuántas veces su peso en agua. en agua. Entonces, el bosque de árboles de 500 años depende de ese pompón. Porque Claro. cuando hay sequía Es el que el mantiene. que mantiene la humedad. Y resulta que consideraron que era un magnífico producto para los pañales desechables. ¿Eh? Entonces empezaron a sacarlo Buf. así sin control y secan el bosque. Entonces, cuando yo observé eso hace varios años, porque mis papás se fueron a vivir a esa zona, yo decía, ¿cómo de repente algo, claro, el musgo tú lo pisas, pero tiene, o sea, el roble depende de ese musgo, ¿no? Claro. Entonces así todos nosotros, que hay gente que se siente poco importante, Sí. todos tenemos que aportar y este espacio es para eso. Ayer le decía a una chica, me gustaría entrevistarte por lo que tú estás hablando, es súper interesante. No, es que yo no, ¿qué voy a decir? Y bueno, para cerrar un poco este capítulo, te agradezco porque hemos hablado de cosas muy, muy interesantes. Yo siempre nos reuníamos a conversar de Germánica y me ha encantado conocer más de ti y de eso que planteaste no sé si puedes decirnos algo al respecto, ¿qué opinas tú? De que en el fondo todos nosotros, los que estamos en esta habitación, los que están en la calle, todos los seres humanos como parte de este cosmos, ¿no? De este universo, somos importantes y somos únicos y todos tenemos algo que aportar y tenemos nuestro ser que puede reflexionar así como lo has hecho tú, cambiando de una actividad a otra, aceptando los desafíos que te ha dado la vida, ¿no? Sí, es interesante el concepto, ¿no? Porque incluso muchos movimientos espirituales hablan de la unicidad, que somos únicos, y a la misma vez que somos uno, con lo cual ya no somos únicos, porque no somos una sola cosa, somos algo más. O como dice por ahí uno, somos singulares, ¿verdad? Que eso también es muy interesante. Entonces, es que esto va más allá, yo creo, no, ya sabes que no me gusta decir creo, estoy convencido que esto es tan asombroso, toda la creación, la energía, que todo funcione y las moléculas estas que están girando ahora millones de kilómetros por segundo de velocidad y que la mente y la energía y todo el universo, todo esté funcionando, que si yo no existiera o tú no existieras, el universo no existiría, porque tú formas parte y eres necesario, igual que es tan necesario hasta la última célula en tu cuerpo. Y esa célula que está ahí en la punta de tu uña tiene conocimiento del cerebro y el cerebro sabe perfectamente y ella sabe cómo tiene que funcionar y para qué funciona. Entonces todo esto es maravilloso. Por eso me gusta mucho y siempre lo he sentido cuando se dice que no perdamos la capacidad de asombro, porque la capacidad de asombro es la que nos permite siempre estar en estado de vigilancia, de conocimiento, de sabiduría, y que quizás, como dicen las escrituras, que antes fue el verbo, yo creo que antes fue la risa. La risa. Que fue una cascada de vida, ¿no? Somos Que producto de una carcajada. este universo, ¿no? Porque no hay cosa que abra más puertas que una bella sonrisa, Sí, ¿no? sí.
vivir con alegría, Efectivamente. yo creo que es nuestro mayor acto de rebeldía ante Efectivamente. sistemas que nos imponen. Exacto. Estoy completamente de acuerdo contigo. Me ha encantado esta conversación, estoy súper emocionada, a gusto contigo, tienes una energía maravillosa, Carlos, y tú también te veo conmovido. ¿Y te parece si lo dejamos hasta aquí? Claro, pues hasta otra. Hasta la próxima. próxima. Nos veremos ahí en Arto. La próxima yo viajo a África a conocer tu proyecto. Venga, vámonos. Yo me voy ahora en pocos días para allá. Bueno, nos vemos. Estoy como emocionada porque me cuesta hablar. Nos vemos en un próximo capítulo. Que estén bien. Piensa Humano Podcast.